Te lo saludo, Hernán Lecher. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿y esta mención que hace el ministro, coincidís con Aldo? No, bueno, es lo que le ha pedido el Fondo Monetario a la Argentina. Yo venía mirando algunos de los datos, Sí. justamente, que obviamente el ministro soslaya. Mira, la recaudación tributaria era 2 millones, fue en el 2 billones, perdón, en el 2017. 2018, 2,6 billones, es decir, un aumento del 30,2. Claro. Muy por debajo de la inflación. Que fue de Es decir, 47. claro, es decir, el gasto que aumentó 22% y que es básicamente lo que está festejando Duhovne, podía haberse reducido sensiblemente menos, incluso cumpliendo con la misma meta que ellos querían. Podía haberse reducido 350.000 millones de pesos menos si la actividad económica no hubiese caído de manera estrepitosa. Pero además, no solo cayó por la cuestión de la inflación en el proceso económico, cayó por ese dato de la industria, cayó por ese dato de la inflación, cayó por el dato del consumo. Es decir, una economía que se cae a pedazos, lo que pretenden es cumplir además con la meta del Fondo Monetario Internacional, que implica compensar en términos de recorte de gasto también la caída de la recaudación. Esto es la debacle para el conjunto de los argentinos. Y significa garantizar el préstamo. O sea, vos tenés que cumplir con esto para tener dinero. Sí, pero ¿a costa de qué? El dato más, ¿qué? importante de la conferencia de Duhovne, más allá de la cuestión fiscal y la mirada económica y política que se pueda tener, el dato más importante es que se aseguran estos casi 11.000 millones de dólares que van a venir del Fondo Monetario y que en marzo, y que le asegura al gobierno la intervención en el mercado cambiario y tratar de mantener en medio de la campaña electoral el dólar tranquilo. Bueno, pero Hernán dice, ¿a costa de qué? Yo también planteaba ese punto práctico. Bueno, vienen otros 10.000, como que estamos tranquilos, pero vos decís que esto no tiene mayor sentido. Pero bueno, lo viste vos recién en la caída de la industria, eso significa empleo. Yo soy de San Martín. Ayer solo, bueno, Sportech, creo que ustedes lo han mencionado, 130 despidos en una empresa en Villa Lynch. A menos de 10 cuadras de ahí, a menos de 10 cuadras, una situación similar, Terepín, otra vez 120 trabajadores. ¿Dónde consiguen trabajo? Claro, también le pagamos al Fondo Monetario, ahora a costa de que desempleo, a costa de pérdida de poder adquisitivo, no hay otra. ¿Algo? Sí, una realidad es que el Fondo Monetario Internacional lo que te pide es un cierto resultado fiscal. Lo que no te dice es cómo conseguirlo. El gran problema que tenemos acá es que tenemos una dirigencia política que cuando discutió el presupuesto de 2019, lo que decidió, en vez de hacer un ajuste en el Estado, es pasarle el 80% del ajuste que había que hacer a la gente. A lo privado con impuestos. Es la gente la que produce la riqueza para pagar los sueldos del sector productivo, ¿sí? Y también para pagar los sueldos del sector público. Entonces, estamos obligando a el sector privado a achicarse haciendo un ajuste, porque eso es un ajuste, el Estado para no que lo tocamos, ajuste el Estado. lo público. Y nosotros pretendemos que esto cierre de alguna forma. No cierra, porque es lo que venimos haciendo hace 7 décadas, achicando al sector privado a fuerza de cada vez más impuestos. Hoy tenemos el doble de impuestos de lo que teníamos a principios de este siglo en términos de la producción, ¿sí? Para seguir agrandando el Estado. Ya voy con Claudio, pero antes le quiero preguntar a Hernán, porque vos hablas de otros países. Acá tuvimos un gobierno que se fue, que emitía, y empezó con el drama de la inflación. Tenemos otro gobierno actual que tomó deuda. Y tenemos... ¿No resolvió la inflación? ¿La duplicó? No, la duplicó, pero los dos... porque en ese razonamiento que vos haces, el problema del gobierno anterior era que emitía y por lo tanto tenía inflación. Pero la inflación era menor a la de este gobierno. Por lo tanto, había menos inflación. Yo prefiero aquello. Bueno, prefiero aquello. No sé, pero no había índices. Perdón. No había índices. No, ¿cómo no había índices? No había índices. No, espera. El INDEC no trabajaba. Pero no vamos a discutir. ¿Querés el índice del Congreso? Fíjate, comparalo con el índice del Congreso. Corre el INDEC. Mirá, te doy ese changüí. Corre el INDEC. Poné el índice de Congreso. No había menos inflación. Perdón. Bueno, y entonces... Pero tampoco hubo una crisis. Menos inflación. Ninguno lo supo resolver. Uno emitiendo, el otro tomando deuda. Pará. ¿No lo pudo resolver? ¿Cómo no lo pudo resolver? ¿Cuál es la solución? Porque a mí me encantaría que la inflación fuera baja. No me importa. A mí me encantaría que la inflación fuera baja. Ahora, ¿sabes cuál es la discusión? Es inflación contra salario. Ese es el problema real. Porque a cualquiera de los que estamos acá lo que nos preocupa es si podemos comprar más o podemos comprar menos. Cada vez compramos menos. Pero yo te llevo cada vez compramos menos desde el 2015. Te llevo a otro terreno. 2016. Te llevo a otro terreno. Vos me decís que hay muchos países que tienen déficit y no te preocupás por el tema. Y acá muchos economistas, sostienen que la medida que gastemos como gastamos
y gastamos bastante mal porque con los otros teníamos 30% de pobre y con estos tenemos 31, 32, o sea que gastamos como la mona, porque los resultados son malísimos de los dos gobiernos. El tema, ¿cómo es eso? Porque decís, bueno, no importa la deuda, no importa la impresión. Pero yo te digo lo siguiente, a ver, ya voy con Claudio. Si vos tenés, el problema del déficit es cómo vos encarás ese déficit. Si vos planteás ajuste, te pasa lo que te pasa acá, que te cae la recaudación, entonces cuando terminaste el caminito, tenés que ajustar más que lo que ajustaste al inicio. Por lo que la recaudación es baja. Es un esquema perverso del que no salís nunca. La solución del déficit es en todo caso el crecimiento. Entonces el camino contrario, y los países hacen eso. A ver, pensá en una empresa. ¿Qué es una empresa? Toma guita, pide prestado. Crece y con el crecimiento la paga. Es básico, es básico. Ahora, nosotros planteamos el camino contrario. Excepto Alemania, la mayoría de los países del primer mundo hacen eso. Bueno, pero el país más endeudado de todo el mundo, ¿cuál es? Pero te hago una pregunta. ¿Cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, pero hablamos de un primer mundo, hablamos de un primer mundo con otras reglas. Pero ¿por qué no estalla? ¿Por qué no le preocupa? Pero Hernán, porque todo el mundo, pero porque el mundo quiere dólares. El mundo, entonces le digamos, financia a Estados Unidos porque todos quieren dólares. Nadie quiere peso, ni los argentinos queremos peso. Está bien, pero como manejan la economía del mundo, está la cuestión. Está bien, lo pueden resolver. Cualquier otro país, pero digo, como ejemplo paradigmático es, de todas formas, el país más endeudado. Cualquier otro país se plantea el déficit como una herramienta, y es más, en un momento de crisis, es una herramienta indispensable para salir de la crisis. Claro, los keynesianos, pensamos así tal vez, los de mirada ortodoxa prefieren el ajuste. Yo no conozco casos donde el ajuste te haya llevado a hacer crecer la economía. No sé cómo pretenden hacer. No entiendo. No, y no hay sectores. El campo no le está yendo bien. Está recuperando lo que perdió con la sequía del año pasado. No supera el 2014, el 15, el 16. Dame el camino, porque vos me decís que muchos países o una empresa va, busca un crédito, invierte. En la Argentina da la impresión que cuando imprimíamos o cuando tomamos deuda, pagábamos gasto corriente, pagamos planes, pagamos empleo público, pagamos estados, 53 empresas estatales. ¿Cómo hacemos para librarnos de eso? ¿Sabés cuál es el componente que explica mayoritariamente el crecimiento de la economía, el PBI? El consumo. Con lo cual, si pagás planes, no te va a ir mal. No te va a ir mal, te lo va a pagar el mismo crecimiento. Si te preocupa tanto, yo te diría que es un buen camino. Es un buen camino. Lo que pasa, pagar planes, Hernán, lo vas a recuperar. Y una cuestión, mirá, él planteaba una cosita. Sí. Dice, bueno, en realidad ahora somos un país serio y confían en nosotros. ¿Para qué? Supuestamente para que vengan inversiones. Quiero avisarles que es el peor año de los últimos 20 en términos de inversiones y que además prevén una caída de la inversión de casi 11 puntos para el año próximo en el presupuesto. Aldo, igual después te lo dejo para más adelante. ¿Vos? Te muestro la última de hace 2 días. Trasladan a las tarifas el costo financiero de las distribuidoras. Esto es una continuación de la discusión del año pasado cuando quisieron llevar a las tarifas la cuestión del tipo de cambio, porque se les había escapado y no pudieron. Entonces ¿qué hicieron? Le dijeron a Edenor, bueno, pagale antes a las petroleras para resolver esa problemática. Bueno, no tuvieron mejor idea que entonces Edenor, ¿qué les dijo? Bueno, está bien, yo hago eso. Pero el costo del financiamiento de cobrar un mes después a los usuarios me lo tienen que pagar los propios usuarios. Digo, más en contra del bolsillo de los trabajadores. Es una locura. Este proyecto solo hace ganadores a 10 tipos en contra del conjunto de los argentinos que, te informo, quieren laburar. No hay nadie en la Argentina que si le pagan un buen sueldo y tiene un buen trabajo, quiera laburar. No van a buscar un plan porque quieren rascarse el higo y estar acostados así sin hacer nada. Yo les propongo que vivan con 5.000 pesitos que son los del planes sociales, ¿eh? Digo, porque es eso. Es difícil. En la Argentina de hoy. Pero hay gente que vive con un poco más de 5.000 pesos. Para contextualizar, porque hay gente del otro lado también escuchando y viendo, y cuando los acusan de ser tipos vagos, que no quieren laburar, bueno, son esa gente. Tampoco generalicemos, no todos son vagos y no todos son adherentes al trabajo en Argentina, ¿no? No sé, la gente ha visto el mismo programa que ha visto todo el mundo. ¿Alguien de aquí me escuchó decir que esa gente era vaga? Que no laburan, dijiste. No, que hay que recortar todo eso. No, pero no los acusaron. El que sí dijo eso fue hoy el señor Pichetto. Dijo es un país de planeros. Yo lo que dije, pero perdón, del Estado hay gente vaga y hay gente que no es vaga. Exacto. Que son bueno, si se desdicen y piensan otra cosa, mejor. ¿Está bien? Sí, pero no dije nunca de que esos señores que justamente reciben planes sociales no quieren trabajar. Aldo habló de empleados públicos. Yo sí dije, es esto que acaba de decir Pablo, y lo que yo sí creo es que es verdad, esa gente quiere trabajar y no va a trabajar nunca
porque justamente cada vez estamos haciendo que haya un Estado mucho más grande que no puede soportar, que no puede arrastrar nuestro sector privado, que se va a ir achicando cada vez más. Entonces ¿qué es lo que hacemos? No estamos hablando de empleados públicos. Nosotros tenemos un programa, y trata de no interrumpirme, ¿sí? Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que en 2 años, sin dejar a nadie sin un ingreso, se puede recortar el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Es que los políticos se niegan a recortar el Estado. ¿Somos todos unos tarados que no lo sabemos? ¿Cómo es el programa más? Pero igual aclaremos que habla de empleo público, no habla de planes. Estoy hablando de empleo público. No habla de asistencia. Habla del conjunto de la cuestión. No. Si quiere recortar, es lo que vos sabés lo que yo estoy diciendo, vos hace un rato, porque vos dijiste esto, dijiste que no trabajaban y dijiste que además el problema del ajuste del bueno, exactamente. Bueno, los planes de qué sector son. Pero Hernán, perdón, intervengo un segundo. ¿De qué sector son? Perdón, para eso lo dejo hablar a él, que sabe lo que yo dije, interpreta al revés lo que yo dije. Yo interpreto la discusión. Perdón, Hernán, una cosa son los empleados públicos y una cosa es los planes. Sí, pero parece que él no lo entiende. Cuando en el Congreso se instaló, ¿cómo se llama este sistema de la huella? El sistema dactilar. Perfecto. Entrar y poner la huella. El primer día hubo mucha gente que no pudo ni entrar, no sabía ni dónde entraba. Había 5 o 6 personas. Reconozcamos que hay empleados públicos para tirar para el techo. ¿Sabes cuántos empleados públicos hay en el nivel nacional? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos? 800.000. Es imposible hacer el ajuste del 80% del presupuesto con 800.000 trabajadores. Tenés que echar a todos si no movés el amperímetro. A ver, dejemos de decir huevadas. No, pero... Porque yo no entiendo y entiendo al revés. No, entiendo perfectamente. Lo que quieren es recortar eso. Eliminar los 800.000, hagan el cálculo. Cualquiera que está del otro lado, agarre la calculadora. 800.000 por cuánto, un salario de cuánto, 30 lucas. ¿Cuánto cobra un empleado público? No tengo ni idea. 30 lucas por 12. Pero por perdón, 13, no son 1.800.000. Y fíjate cuánto te da. Decime si movés el amperímetro, Hay por 4 favor. millones de empleados públicos en total, pero bueno, no, hay 3 millones con los 3 niveles del Estado. No, hay 4 millones porque hay 3 millones, me acabo de fijar. Mirá, 3 millones 124 mil. Eso es lo que están en relación de dependencia, pero no están contabilizados. Es mentira que nada mueve el amperímetro. Todo mueve el amperímetro. Y le voy a decir de esta manera. En la provincia de Buenos Aires, cuando nuestro gobierno planteó el ajuste en la legislatura, no movía el amperímetro. Nosotros teníamos el 1.5 y ahora tenemos el 0.9, lo bajamos año por año. No movía el amperímetro, eran 1.000 millones de pesos. ¿Sabe qué nos dijo la gobernadora? Automáticamente, ¿saben con cuántas escuelas arreglo con 1.000 millones de pesos? Todo mueve el amperímetro, no hay cosas que se quieren hacer. Lástima que no construyó un solo jardín de infantes y las escuelas se caen a pedazos. Eso es mentira. No, como es mentira. Eso es mentira. No, de verdad. De esa manera se invirtieron. Lástima, podrían haber usado esos 1.000 millones. También lo del fútbol para todos, que no funcionó, ¿no? Que no se puede. Porque ¿por qué no se puede? No se puede hablar. Pero te interrumpo porque agarrás los 1.000 millones y decís cuántas escuelas. ¿Cuántas escuelas? ¿Por qué no me dejaste ¿Cuántas veces te interrumpieron? A ver, bueno, de a uno. ¿Cuántas veces te interrumpieron? Hagamos una cosa. Estamos en un debate. Porque si no interrumpimos porque somos educados y vos no sos educado. Ustedes están acostumbrados a que hablan en la tele, irresponsable, nadie les cuestiona nada. ¿Qué va a hacer? Un segundito. Hernán, una cosa. Vamos a hablar, vamos a una cosa. Vamos a ordenar, cada uno va a hablar en su momento sin interrumpir. Hernán, es mentira, perdón, pero pará, vos no podés coincidir, tampoco digas que van a la tele y nadie los cuestiona, porque en la tele trabaja, hay periodistas, sí hay periodistas que cuestionan y preguntan. Cuando uno los cuestiona con una cosa que es real, que no pueden mostrar un solo jardín, se enojan. Espera, ¿qué querés que haga? me podés mostrar un solo jardín. Chicos, cuando vos hablás, el presupuesto de educación en la provincia de la nación, maestro. Cuando vos hablás, nosotros perdón, hagamos una cosa. Si no te interrumpimos. Si no tengo... Bueno, pero, chicos, pero mostrame un dato. Si no nos podemos... Perdón, Costa. Bueno, cerremos momentáneamente hasta que se calmen. Cerrémoslo. Crecimos en todas las... Perdón, señores, listo, están cerrados. Un segundito, perdón, Aldo. Si no, escucha, están cerrados. ¿Me escuchan un segundito? Porque tenemos reglas, es un programa de televisión. No estamos en un café a los gritos. Entonces vamos a fijar las reglas que son las siguientes. Si no, terminamos el debate y lamentablemente no podemos seguir. Habla el señor Costa. Sí.
Señor, yo ya tuve el mismo problema en otro. Bueno, hacemos una cosa. Habla Hernán, habla algo. De a uno, sin interferir uno al otro. Yo discuto, pero no interrumpo. Me quedo con usted. Respetuosamente, esa es la diferencia. De a uno.